Muy buenos días, yo soy Sachimata de Vidasi y estamos aquí eh, con la lectura del Srimad Bhagavatam y pues hoy vamos a estar leyendo, estamos en el capítulo 4 que lleva como título La aparición de Sri Narada y vamos a estar leyendo el texto 21, 22, 23 y 24. Bueno, y si me dejo, pues el 25. Porque están muy pequeños. Acuérdense que ya este es un capítulo pues ya un poquito más narrado. Entonces, pues vamos a tener intervenciones, pero en realidad, pues ya es muy literal ya ahorita los slokas, ¿no? Los textos. Entonces vamos a empezar, por favor, con los mantras de inicio. Narayanam namaskritya naranchaiva narottaman devim saraswatim vyasam tato yayam udirayet. ¿Alguien podría leer, por favor, en español? Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayana Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, diosa de la deducción, y así la Vyasadeva, el autor. Gracias, Prabhu. Nasta prayesu abhadresu nitai bhagavata sevaya bhagavati utamas loke bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Gracias, Prabhucito. Bueno, y ahora sí, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Texto 21. Tatraj Veda Duraj Paila Samagoyaimini Kabi Vaishpanyana Evaiko Nishnato Yayusan Utam. La traducción dice: después de que los Vedas fueron divididos en 4 partes, Paila Rishi se convirtió en el profesor del Rig Veda y Aimini se convirtió en el profesor del Sama Veda y únicamente Vaisampayana llegó a ser glorificado por el Yajur Veda. Significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí, Yay. Los diferentes Vedas les fueron confiados a diferentes sabios eruditos para que los desarrollaran de diferentes maneras. Texto 22. Atarvanjiram Masit Samantur Darunum Munir Itihasa Purananam Pitame Romaharshanah. Traducción. Al Samantu Muni Angira se le confió el Atharva Veda, al cual se consagró muy seriamente, y a mi padre, Romaharshana, se le confiaron los Puranas y los registros históricos. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí, Yay. En los Sruti Mantras también se declara que Angira Muni, quien seguía estrictamente los rígidos principios del Atharva Veda, era el líder de los seguidores del Atharva Veda.
Texto 23. Taeta risayo vedam swam swam vyasanam anekada siyay prasisyay takshisyay vedaste sakino bhavan. Traducción. A su vez, todos estos sabios eruditos les dieron a sus muchos discípulos, discípulos de sus discípulos y discípulos de los discípulos de sus discípulos, los Vedas que les habían sido confiados, y así llegaron a existir las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Los Vedas son la fuente original del conocimiento. No existe ninguna rama del conocimiento, ni mundano, ni trascendental, que no pertenezca al texto original de los Vedas. Estos simplemente han sido desarrollados y convertidos en diferentes ramas. Originalmente, los Vedas fueron presentados por profesores eminentes, respetables y eruditos. En otras palabras, el conocimiento védico dividido en diferentes ramas por las diferentes sucesiones discipulares ha sido distribuido por todas partes del mundo. Por consiguiente, nadie puede decir que posee un conocimiento independiente que está más allá de los Vedas. Texto 24. Taeva Veda Durmedair Daryante Purushair Yata Evam Chatkara Bhagavan Vyasa Kripana Vatsalah. Así pues, el gran sabio Vyasadeva, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas, de manera que pudieran ser asimilados por los hombres poco intelectuales. Significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. El Veda es uno, y aquí se explican las razones por las que se dividió en muchas partes. La semilla de todo conocimiento, o el Veda, no es una materia que pueda entender fácilmente cualquier hombre ordinario. Existe una restricción que estipula que uno no debe tratar de aprender los Vedas si no es un brahmana capacitado. Esa restricción ha sido erróneamente interpretada de muchísimas maneras. Una clase de hombres que dice tener cualidades brahmínicas simplemente por haber nacido en la familia de un brahmana, declara que el estudio de los Vedas es exclusivo únicamente de la casta brahmana. Otra sección de la gente toma esto como una injusticia para con los miembros de otras castas que no han nacido en una familia brahmana. Pero ambos grupos están desencaminados. Los Vedas constituyen una materia que incluso el Señor Supremo tuvo que explicarle a Brahmaji. Por lo tanto, el tema lo entienden personas que poseen cualidades excepcionales de bondad. Las personas que están influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden entender la materia de que tratan los Vedas. La meta suprema del conocimiento védico es Sri Krishna, la personalidad de Dios. Esta personalidad es muy difícilmente entendida por aquellos que se encuentran influenciados por las modalidades de la pasión y la ignorancia. En Satya Yuga, todo el mundo se hallaba bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Gradualmente, la modalidad de la bondad fue declinando durante los yugas,
Treta y Dwapara. Y la generalidad de la gente se corrompió. En la era actual, la modalidad de la bondad es prácticamente nula y, debido a ello y por el bien de la generalidad de la gente, el bondadoso y poderoso sabio Srila Vyasadeva dividió los Vedas de diversas maneras para que pudieran ser seguidos en la práctica por las personas poco inteligentes, influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia. Ello se explica en el próximo shloka de la siguiente manera. Bueno, acabo de leer 4 shlokas. Los vamos a explicar y si no terminamos con el texto 25, ¿sale? Bueno, en el texto 21 seguimos la continuación precisamente de los shlokas pasados, en donde pues nada más se hace referencia a que ya en estos tiempos pues escogieron a 4 de los sabios que pues sabios eruditos para que desarrollaran precisamente estas 4 divisiones del Veda. Así que pues nos hacen referencia a gente que pues por ahí de repente yo leía que no nos podíamos o no teníamos que aprender, ¿no? El Srimad Bhagavatam, y que bueno, porque la verdad es que en verdad no tenemos la capacidad. Pero bueno, en este momento se estaba dividiendo las 4 partes del Veda, y entonces estaba ahí Paila Rishi, que se convirtió en el profesor del Rig Veda, el Yaimini como profesor del Samaveda, Vaisampayana, que él veía el Yayurveda, y Angira, que a él se le confió el Atharva Veda. Y bueno, a Romaharsana, los Puranas y los registros históricos. Entonces esto pues es muy de memoria. Y bueno, pues aquí empieza una de las situaciones más importantes, la sucesión discipular. En el texto 23, nos hablan de esto que estamos viviendo, bueno, que se ha vivido a través de los años, pero que ahora toma importancia porque, pues, en esta era, cuando deja el cuerpo un maestro espiritual, un alma pura, entonces, pues, realmente, pues, todavía somos, pues, estamos, recuerden, bajo las modalidades de la naturaleza. Así que, como dice un poquito más adelante, pues ya esta parte de la bondad es casi nula en todos. En sí, por eso nosotros seguimos afirmando que tratamos de ser Vaishnavas, porque el mundo material nos gana. Y entonces estamos más guiados hacia la pasión y a la ignorancia que hacia la bondad. Entonces nosotros podemos cantar el Mahamantra, podemos tener llevar nuestros 4 principios, y sin embargo todavía nos llega a ganar todo lo que todo lo que las modalidades de la materia, entonces nos llevan a la pasión y a la ignorancia. No se preocupen, no quiere decir que, o sea, todos sabemos, todos tenemos nuestra conciencia y sabemos qué hacemos, es más que pensamos. Y pues de repente, por eso todos decimos, no, pues estamos tratando de ser Vaishnavas, porque pues siempre hay esta Maya, la gran servidora del Señor Krishna, que nos gana, y entonces nosotros confiados podemos estar errando algunas situaciones. Y bueno, pues
en este texto 23 habla que pues sí, ellos hacen precisamente todas estas líneas de discípulos, y entonces sus discípulos pues tienen a sus discípulos, y esos discípulos hacen nuevos discípulos, y esos discípulos nuevos discípulos, y bueno, todos ellos son seguidores de los Vedas, de acuerdo a la rama. ¿Hay alguien que me pueda decir a qué rama nosotros pertenecemos? El Vaishnavismo Gaudilla. Claro, todos somos Vaishnava, porque todos estamos precisamente todos leemos este libro, ¿no? El Srimad Bhagavatam. Pero, ¿a qué ustedes se acuerdan? ¿A qué rama de los Vaishnavas, a cuál pertenecemos nosotros? Brahma. Brahma. La Brahma Sampradaya. Claro. Y cuando nosotros decimos el Premavani, que es la última, cuando estamos diciendo a todos, estamos ofreciendo nuestras reverencias a nuestro maestro espiritual y a toda la sucesión discipular, por ahí decimos Samaveda Bhakta Brinda, ¿se acuerdan? Y antes decimos Sri Vishva Vaishnava Raksava. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan? Bueno, la Viva Raksava es precisamente la línea del señor Chaitanya. Entonces, nosotros, los Vaishnava de la familia de Srila Prabhupada, de la familia Brinda Parivar, entonces pertenecemos nada más y nada menos que a la Vishva Vaishnava Raksava. Bueno, pues entonces nosotros tenemos un maestro que va llevando precisamente esa sucesión discipular. Y bueno, aquí por eso me detuve en este lugar, porque es lo que está haciendo actualmente nuestro maestro espiritual, Guru Maharaj. Y bueno, pues él actualmente, ya por realmente todas estas indicaciones que deja Srila Prabhupada, entonces él, Guru Maharaj, está dejando nuevos acharyas en cada lugar para que puedan ser Shiksha Gurus de todas estas personas que invita Krishna para que caminen junto a él, y a estos acharyas para que puedan estar más cerca de todos estos discípulos y puedan acercarse a precisamente el Srimad Bhagavatam y a pues miren nada más, el Bhagavad Gita, ¿sale? Entonces, ahí está una de las bases y una de las fuentes por lo que está haciendo actualmente nuestro Guru Maharaj. Entonces, estamos extendiendo y expandiendo la conciencia de Krishna. En realidad, esto lo hace Srila Prabhupada de una manera muchísimo más grande, y actualmente nuestro Guru, Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, pues se está basando en este tipo de locas para hacer de familia Brinda Parivar, bueno, una situación, un Veda más expansivo, ¿no? Él está muy preocupado porque la gente pueda tener este conocimiento y poder hacer servicio a Sri Krishna, y por lo tanto amarse más, limpiarse más y disfrutar más de esta vida, haciéndose conscientes de Krishna. Así que, bueno, entonces este sloka es muy importante. Y bueno, luego sigue el texto 24, en donde el gran sabio Vyasadeva, pues todavía, o sea, nos está hablando de la humildad y de la bondad que tiene él al editar los Vedas.
ya en esta era, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los está editando. Es decir, si se recuerdan ustedes, anteriormente, pues todavía estaba la bondad, ¿no? Todavía había mucha bondad, todavía había inteligencia, todavía había memoria, todavía, ahorita hay, pero es muy chiquita y muy poquita. Y entonces, bueno, en esas eras, en las anteriores eras, pues estaba esta parte de la bondad pues muchísimo más desarrollada y por lo tanto, en sí, las primeras veces que se leyó el Bhagavatam, entonces, pues podían leerla y la gente podía memorizarla y entenderla pues muchísimo más rápido. Actualmente pues nosotros tenemos que tener, y por eso le damos gracias a Vyasadeva, tenemos que tener este tipo de programas para poder leer el Srimad Bhagavatam todos los días. Ajá. Y si se pudiera, por el resto de nuestras vidas, para poder entender un poquito de él. Ujú. Aunque, por ejemplo, ahorita decimos, es muy narrativo y podemos leer varios slokas, varios textos, entonces en realidad ustedes, cuando los estamos leyendo, ustedes pueden tener esa misericordia de Krishna de poder entender tal vez mucho más cosas que las que yo estoy tratando de poder explicar, a lo mejor para mí, cabecita. Pero ustedes, al estarlas escuchando, pueden tal vez no entender solamente lo que dice la persona que lo está leyendo, sino al escucharlo, ustedes puedan abrir o puedan encender esa llama de conocimiento que el Señor Krishna nos dio en este que es el Srimad Bhagavatam. Y bueno, pues aquí sí nos habla ya otra vez de las castas y de los problemas que hubo al empezar precisamente ya con la lectura del Srimad Bhagavatam. ¿Qué pasó? Pues otra vez, todavía se supone que pues estaba todavía las castas y bueno, pues solo se, se decía que los brahmanas calificados eran los únicos que podían tener este tipo de acercamiento para con el Srimad Bhagavatam. Y otros decían, bueno, o sea, sí, los de los brahmanas, los hijos de los brahmanas, pues pueden tener eso, pero también los yogis, los que no son brahmanas, pero son muy eruditos y pues somos sobrinos de un brahmana, entonces también podemos leer el Srimad Bhagavatam. Y entonces, pues entre que sí, porque sí tienes esa sucesión de brahmana o porque no eres, entonces aquí nos están diciendo que los dos estaban equivocados, porque el Srimad Bhagavatam, entonces lo puede leer cualquier persona. ¿Por qué? Porque en esta era, pues ya no tenemos estas castas. Ya realmente actualmente hay brahmanas, hay gente nacido de brahmanas que a veces no les interesa la conciencia de Krishna. Es triste, pero resulta que sí, hay hijos de brahmanas en donde pues ellos no quieren saber de Krishna. Ujú. ¿Por qué? Pues porque están más en la modalidad de la pasión y de la ignorancia. Entonces, pues no les da el corazón para tener esta lectura y esta enseñanza directa del Srimad Bhagavatam. Y hay gentes, acharyas, sudras, mujeres. Por eso quiero leer el que sigue, porque mañana le toca a un devoto hombre dar la clase.
Y bueno, aquí se viene una situación para con las mujeres, así que por eso me gustaría leerlo a mí, pero bueno, pues actualmente, pues todos podemos estar leyendo el Srimad Bhagavatam, pero siempre así como lo estamos haciendo ahorita nosotros. A pesar de que yo lo estoy leyendo, siempre estamos diciendo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta o algo que puedan aportar ustedes? ¿Por qué? Porque recuerden, todos ustedes lo están escuchando y tienen la misericordia y tienen un nivel en conciencia de Krishna y entonces podemos ayudarnos a entender muchísimo mejor entre todos bajo la batuta de algunos acharyas, entonces entender perfectamente todo lo que se está diciendo en el Srimad Bhagavatam. Entonces, bueno, entonces aquí dice, ¿no? Actualmente, entonces, pueden leerlo personas poco inteligentes, influenciadas por las modalidades de la pasión y de la ignorancia. Ello se explica en el próximo esloka de la siguiente manera. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda o algo que ustedes quieran enriquecer para estos textos? Haribol, Haribol, reverencia, Prabhupito. reverencia a todos, a todas. Pues sí, aquí se nos queda claro que la máxima autoridad en cuanto al conocimiento espiritual precisamente son los Vedas, ¿no? A través de los diferentes libros, instrucciones, la división del Veda como autoridad, entonces es la máxima autoridad, ¿no? Y aquí llegamos a la comprensión de que existen dos tipos de conocimiento, el inductivo y el deductivo, ¿no? El inductivo es el que va de abajo hacia arriba, que es válido también, pero es muy tardado, y el deductivo, nosotros seguimos que ya es la instrucción baja directamente de la autoridad, entonces ahí ya las instrucciones están claras, pero bien como dice usted, Matay, Maya, Mesosanartas, la degradación en la que vivimos, pues no nos permite tener este conocimiento. Sí, Garibol. Haribol. ¿Alguna otra aportación? Ay, no me den tiempo porque me voy a echar el otro texto, oigan. Sí, Ok, madre. ok, dígame. Yo iba a comentar sobre lo de las castas, ¿Sí? de allá de la India, cómo se, se justifica el racismo y el clasismo por medio de este tipo de prohibiciones, a pesar de que los miembros de las castas allá en la India, pues básicamente no sean realmente brahmanas o chatrias o lo que se supone que son oficialmente por nacimiento, sino que no siguen realmente los principios védicos, nada más es una división desigual de gente para controlar a, a las castas más inferiores o a los ¿cómo se llaman? Chandalas, a los come perros. Ajá. Y de todas maneras, pues los brahmanas, bueno, los supuestos brahmanas, pues no leen esto, no están en clases como esta, no se ponen a leer el Bhagavad Gita o alguna de las escrituras, ¿no? Sí, aquí hay que tener mucho cuidado. En India, pues todavía hay familias brahmínicas, es decir, pues todavía hay brahmanas y que tienen hijos y que pues algunos de ellos pues están en conciencia de Krishna.
y pues por eso hay que tener mucho cuidado, porque leen el Srimad Bhagavatam y leen el Bhagavad Gita, y a veces lo hacen en grupos como estos, pero ellos toman las escrituras para beneficios de ellos. Esa es la diferencia. Por eso el Prabhu ahorita, Vidura, pues nos está precisamente centrando, ¿no? Nosotros podemos leer el Srimad Bhagavatam y no es que sea difícil, lo que pasa es que vivimos en un mundo, acuérdense, estamos en una era en donde la hipocresía, la mentira, todo eso está muy, muy grande. Así que a pesar, o sea, sí tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos realmente, pues somos millonarios espiritualmente porque estamos leyendo esto y porque tenemos un maestro espiritual fidedigno. Pero de repente vamos a encontrar devotos, podemos encontrar swamis que puedan estar dando clases y que toda su retórica estén haciendo que las lecturas sean para una actividad que los lleve a ellos físicamente a voy a decirlo así, ¿no? A la riqueza material, no al servicio devocional. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque pues Dios de origen, pues tiene todo. Entonces, materialmente, pues Krishna, ustedes lo ven, ¿no? Todo el mundo es de Krishna. Y sin embargo, hay gente que se está peleando por templos, por terrenos. También hay gente que se está peleando por deidades, ¿no? Es gente que se está peleando por grupos. Desgraciadamente nosotros tuvimos una vivencia en la familia Brinda, pues realmente no se desapareció, pero en todos los grupos han tenido problemas. Todavía actualmente se tiene problemas precisamente que disque de castas, pero en realidad Srila Prabhupada, o sea, ya me estoy saltando esta parte del Srimad Bhagavatam que aquí nos está diciendo que, olvídense, ya no hay castas. Aquí ya no hay castas. Por eso Vyasadeva es tan misericordioso que nos los está poniendo. Aquí están. Esta es la verdad. Es la semilla del conocimiento verdadero. Y de aquí no hay otro camino. No van a poder escuchar ustedes otro tipo de verdad, porque esta es la única, la que dijo y la que escribió nada más y nada menos que el mismísimo Krishna. Acuérdense, Vyasadeva es una encarnación de Krishna y él su objetivo es precisamente darnos los Vedas, aunque fuéramos muy tontitos, aunque no estuviéramos en una plataforma, aunque no estemos en una plataforma de bondad, que nos pudiera llegar al corazón este conocimiento, esta verdad. Así que nosotros también actualmente se hace toda esta parte de clasismo, como dice usted, Prabhu, pues en los países, ¿no? O sea, y desgraciadamente aquí mismo, ¿no? Dentro de los países. Pero pues alguna gente podría decir, bueno, yo soy alemán, yo soy más que los latinos, ¿no? Yo soy gringo, yo soy más que los latinos, ¿no? Nosotros somos mexicanos, somos más que los guatemaltecos, ¿no? Entonces, ese es un tipo de clasismo que realmente, pues,
Solo los de migración saben la diferencia entre un guatemalteco y un mexicano, porque la verdad es que estamos iguales, somos iguales, comemos lo mismo y bueno, pues es una situación realmente del mundo material. Acuérdense que pues como nuestra naturaleza en la modalidad de la ignorancia nos gusta pelear, nos gusta tener ese orgullo o esa soberbia. Yo estaba escuchando el domingo una parte ahí de la humildad, ¿no? De la verdadera humildad o de la sincera humildad. ¿Cómo sabes que es una humildad verdadera? Pues con el tiempo. Porque nos podemos engañar todos, ¿no? O sea, yo también, yo me meto en eso, ¿no? Ay, sí, soy bien humilde, y ya en 1 o 2 años me sale el orgulloso o lo que sea. Entonces, tenemos que tener cuidado, por eso está la etiqueta Vaishnava, por eso el mismo domingo nos estaba diciendo Gurudeva, ¿no? Otra vez, tener las clases de la mañana, tener las clases de la tarde. ¿Por qué? Porque nos está ganando Maya, porque estamos viendo cómo siguen las guerras, estamos viendo cómo estamos peleándonos con los aranceles, cómo estamos peleándonos con elementos naturales, y no por las lluvias, sino porque si te dan agua o no te dan agua, ¿no? O sea, la naturaleza sí te da agua, luego nos inunda, ¿no? Pero el gobierno no te sale agua ahí por tu toma, ¿no? Por la manguera, ¿no? Entonces estamos tristes y pues necesitamos de agua, entonces pues no te da, y entonces el señor Indra dice, no, no hay Govardhan, así que órale, a todos, harta agua porque les hace falta, ¿no? Entonces hay que tener esta parte muy clara, ¿no? Cuando nosotros estamos ahorita leyendo el Srimad Bhagavatam, entonces significa que estamos escuchando esa semilla de la verdad pura, ¿no? Es realmente lo que ustedes están oyendo, no hay mentira. Por eso estamos leyendo en sánscrito, por eso se está leyendo la traducción y por eso estamos leyendo el significado de quién, pues de nuestro acharya, de nuestro abuelo espiritual, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O sea, aquí no nada más está todo el amor y todo el cariño de Krishna, no nada más está la misericordia y la bondad de Vyasadeva, sino de toda la sucesión discipular. ¿Hasta dónde? Hasta nuestro Guru Maharaj, ¿no? Hasta Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, quien nos da el servicio de tener clases en la mañana y en las tardes para que podamos tener a Krishna en nuestro corazón todo el tiempo. Krishna está ahí. Nosotros somos los que nos olvidamos de repente. Ay, ¿qué voy a cenar? Hay unos platanitos fritos, sí, ahí con lechera Nestlé, ¿no? Así, esa está buena, ¿no? Porque esa es boga y es rica, ¿no? Entonces, de todos modos, ahí el plátano no sufre, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es toda esta bondad de los maestros espirituales, de los acharyas, y, y bueno, pues es para que sepamos pues cómo estamos plantados en este planeta, y por eso es muy importante que ustedes sigan entrando a estas clases porque lo van a escuchar si ustedes ya lo están leyendo o si lo leyeron o si lo escucharon en otros momentos. Sí les puedo asegurar que en esta lectura vamos a tener un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, y ustedes van a poder escuchar otro nivel de conciencia de Krishna. Así que por eso no sean tampoco malvados. Traten de invitar a más gente
para que pueda estar en este grupo escuchando el Srimad Bhagavatam. Y bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Nos echamos el texto 25. Yo le traigo ganas, así que texto 25. Stri Sudra Dvaya Bandunam Trayina Sruti Gochara Karma Sreya Simudanam Sreya Evam Babet Hija Iti Bhavaratam Akyanam Kripaya Munina Kritam. Traducción. Movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto les permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema de la vida. Por consiguiente, recopiló la gran narración histórica denominada Mahabharata para las mujeres, los trabajadores y los amigos de los nacidos por segunda vez. Este texto está más interesante. Entonces, ¿por qué estamos leyendo el Srimad Bhagavatam? Deberíamos empezar por el Mahabharata. No. Por eso lo estamos leyendo. Entonces, significado. Por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí, ya. Los amigos de las familias de doble nacimiento son aquellos que han nacido en las familias de brahmanas, kshatriyas y vaisas, o las familias cultas espiritualmente, pero que no son iguales a sus antepasados. Esa clase de descendientes no son reconocidos como brahmanas, kshatriyas y vaishyas por la carencia de logros purificatorios. Las actividades purificatorias comienzan incluso antes del nacimiento del niño y el proceso reformador de implantación de la simiente se denomina Garbhadana Samskara. Aquel que no se ha sometido a dicho Garbhadana Samskara o planificación familiar de índole espiritual, no se acepta que pertenezca a una verdadera familia de doble nacimiento. Al Garbhadana Samskara lo siguen otros procesos purificatorios, uno de los cuales es la ceremonia del cordón sagrado. Esta se realiza a la hora de la iniciación espiritual. Después de este samskara, en particular, uno recibe con propiedad el título de nacido por segunda vez. Un nacimiento se cuenta durante el samskara de implantación de la simiente y el segundo nacimiento se cuenta en el momento de la iniciación espiritual. Aquel que ha podido someterse a esos importantes samskaras puede ser llamado un genuino nacido por segunda vez. Si el padre y la madre no realizan el proceso de la planificación familiar de índole espiritual y simplemente engendran hijos como resultado de la pasión, estos últimos reciben el nombre de Dvija Bandhus. Por supuesto, estos Dvija Bandhus no son tan inteligentes como los hijos de las familias regulares de doble nacimiento. Los Dvija Bandhus se clasifican entre los Sudras y la clase de las mujeres, los cuales son poco inteligentes por naturaleza. Los Sudras y la clase de las mujeres no tienen que someterse a ningún samskara, con excepción de la ceremonia de matrimonio. Las clases de personas poco inteligentes, es decir, las mujeres, los Sudras y los hijos ineptos de las castas superiores, están desprovistas de las cualidades necesarias para entender el propósito de los trascendentales Vedas. Para ellas se preparó el Mahabharata,
El Mahabharata tiene el propósito de suministrar la finalidad de los Vedas y, en consecuencia, dentro de ese Mahabharata se ha colocado el Veda resumen en la forma del Bhagavad Gita. La gente poco inteligente está más interesada en historias que en filosofía y, por lo tanto, el señor Sri Krishna habla la filosofía de los Vedas en la forma del Bhagavad Gita. Vyasadeva y el señor Krishna se encuentran ambos en el plano trascendental y, en consecuencia, ambos colaboraron en lo referente a hacerle el bien a las almas caídas de esta era. El Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico. Es el primer libro de valores espirituales, tal como lo son también los Upanishads. La filosofía Vedanta es la materia de estudio de los graduados espirituales. Solo el estudiante del doctorado espiritual puede adentrarse en el servicio devocional o espiritual al Señor. Ello constituye una gran ciencia y el gran profesor es el propio Señor, en la forma del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y las personas que están apoderadas de él pueden iniciar a otras personas en el amoroso servicio trascendental del Señor. Hermoso este verso. Y bueno, pues la verdad no me ofendo, soy mujer. Y la verdad es que pues es un placer que nos hayan hecho a nosotras, y dice ahí a los otros poco inteligentes. Es como ahora las instrucciones, ¿no? Cuando dicen, hasta un niño lo puede manejar, ¿no? Pues es para que lo entendamos así. Realmente, si uno, cuando nosotros tenemos invitados y vienen por primera vez, nosotros mismos, cuando nos acercamos a conciencia de Krishna, pues yo les puedo decir que el conocimiento, el lenguaje es diferente. Entonces, sí tenemos que tener un acercamiento poco a poco para poder entender no solo el mensaje del Señor Krishna, sino hacerlo en acción. Para que uno llegue a estas clases, ya tiene que tener uno un poquito de camino recorrido. Para poder hacer servicio devocional, ya tiene uno que tener un poquito más de camino recorrido, ¿no? Comer prashada, no cualquiera. Así que esto es hermoso porque el Bhagavad Gita nos los dieron para todos los que no entendíamos bien ni quién era Dios, ni cómo es Dios, ni qué teníamos que hacer para Dios. ¿Cómo podíamos ser felices aquí? ¿Cómo podemos dar amor? ¿Cómo podemos enseñar al Señor Krishna? Pues en conciencia de Krishna. Así que es fantástico. Yo tenía algunos problemitas porque decía, van a empezar a decir, entonces las mujeres no son inteligentes. Pues no, somos igual de inteligentes que los hombres en esta era. Lo que pasa es que ni los hombres, ni las mujeres, ni los poco inteligentes, ni los brahmanas actualmente en esta era, pues tienen la inteligencia que en otras eras. Entonces, no se preocupen, ¿no? Las mujeres no nos ofendemos. Así que nosotros ya nos quedamos con esta parte de, sí, nos quedamos en el Bhagavad Gita, no se preocupen. De aquí para entender el Bhagavad Gita está difícil. Así que, no, pues ya ahí nos quedamos, pero no. Hoy los quiero felicitar a todos ustedes en este grupo
porque precisamente hoy nada más y nada menos que el señor Vyasadeva junto con el señor Krishna les han otorgado el doctorado Vaishnava. ¿Por qué? Porque están ustedes en este grupo de lectura del Srimad Bhagavatam y ya van en el capítulo 4 y en el texto 25. Así que son todos unos sabios. Y bueno, pues no sé si haya algún comentario, pregunta, duda. Y Haribol, otra vez yo, otra vez yo. Sí, hay que tener mucho cuidado, es un asunto pues un poquito delicado con respecto a lo que se maneja, ¿no? De la inteligencia, los medios inteligentes, lo mencionan a las mujeres, entonces sí, definitivamente mis respetos para todas las mujeres. Yo creo que más bien aquí se refiere a los aspectos generales, ¿no? Porque nadie duda de la capacidad, de la inteligencia, de la preparación de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos a una mujer como presidenta, hay científicas, académicas, literatas. Entonces, más bien yo creo que se refiere a los aspectos ya generales en cuanto a la espiritualidad, ¿sí? Por ejemplo, la mujer está más apegada al cuerpo, ¿ah? A la familia, entonces son cuestiones que siempre incluso así la Prabhupada lo cuestionaron, ¿no? También en varias entrevistas que estuvo allá en Estados Unidos, porque hace esa distinción entre las mujeres y los hombres. Entonces aquí en la conciencia de Krishna somos igualmente afortunados porque tenemos esa apertura de, de precisamente no nos cuadramos solamente en un solo aspecto, sino que hay mucha apertura, hay mucha tolerancia y sabemos que la fuente original es Krishna y que ahí se derivan todas. Entonces cuando manejemos el aspecto de las mujeres hay que hacerlo con mucho tacto para, por ejemplo, ahorita si nos escuchara una feminista, pues nos quemarían en leña verde. Entonces, sí es un tema muy delicado y en la cual aquí en la conciencia de Krishna las mujeres juegan un papel muy importante, muy respetable, se respeta y tienen una posición muy excelsa, ¿no? Entonces, ese es mi comentario, Matayi. Muchísimas gracias, Prabhu. Sí, realmente hay que tener mucho cuidado, pero bueno, en este texto ya hablan, por ejemplo, del segundo nacimiento, ¿no? Muchos de los que están aquí en este grupo tienen su segunda iniciación, es decir, tienen ese segundo nacimiento, sin ser hijos de brahmanas. Aquí nos está en el texto 25, nos está hablando precisamente que cuando uno nace, no es Vaishnava, ¿no? En sí hay familia de los brahmanas que tienen hijos y que, bueno, pues si ellos, cuando nosotros nacemos, tenemos un gurú. ¿Quién es? Nuestro padre. Nuestros padres son nuestros gurús, ¿no? Nuestro Diksha Guru sería nuestro papá y nuestra Shiksha Guru sería nuestra mamá, ¿no? El papá nos está enseñando, nos está precisamente llevando el camino de la devoción. Y la mamá también en el servicio devocional. Ese sería una familia brahmínica. Y cuando el niño entonces escoge a un maestro espiritual, entonces se le daba el nombre espiritual y por lo tanto tenía un segundo nacimiento. Nosotros somos de Occidente, nosotros no nacimos, no tenemos una historia atrás de ser familia brahmínica. Alguno de ustedes, pues, a menos que sus papás sean algunos ministros de alguna religión, ¿no? Que sea algún pastor o un rabino. Bueno, pues entonces ustedes tienen historia brahmínica. Y cuando ustedes se iniciaron como Vaishnavas, entonces tuvieron su segunda iniciación. Pero la mayoría de nosotros no tenemos una historia brahmínica. Es decir, somos estos hijos nacidos de la pasión de los papás y
pues gracias a Srila Prabhupada, entonces nuestro maestro espiritual nos pudo dar nuestro segundo nacimiento. Y dentro del Vaishnavismo también se habla de eso. Cuando nosotros decidimos ser Vaishnava, pues es nuestra iniciación, es nuestro primer nacimiento. Y ese lo escogemos nosotros, porque cada uno de nosotros escoge a su maestro espiritual. Pero la segunda iniciación, el maestro espiritual, dado tu entrega, tanto intelectual como de servicio al Señor Krishna, entonces Él decide que tú eres apropiado para ser hijo de Él, un discípulo. Y entonces es cuando se da la segunda iniciación. Cuando el maestro acepta a este Vaishnava, es la segunda iniciación, es decir, el segundo nacimiento. Y bueno, ahí ya no te cambian el nombre. Ahí nada más te hacen crecer un poquito el servicio que tenías desde el origen, ¿no? Y ahora cuando tienen ustedes su segundo nacimiento, entonces hay que entrarle con todo con Krishna. Hay que hacer puyas, hay que hacer más servicio en el templo, hay que comer más prashadam, hay que cantar más, hay que cantar Gayatri, y empieza toda esta parte de servicio a Krishna, ¿no? De servicio directo a Krishna, de servicio directo al maestro espiritual. Entonces, pues ustedes que tienen, ¿no? Segunda iniciación, pues ya con eso tienen, ¿eh? Por eso sí, realmente, imagínense, si yo fuera así como muy pesimista, diría, pues no, ninguno de nosotros pudiera estar leyendo el Srimad Bhagavatam, ¿no? O sea, realmente no tendríamos las cualidades ni nada para poder leerlo. Entonces, pues la verdad es que gracias a Srila Prabhupada, gracias a nuestro maestro espiritual, nosotros que somos muy caídos, y como decía el Prabhu, por eso yo les decía, no, esta parte de las mujeres o de los pocos inteligentes es por el momento en el que se está dando esta situación. Pero precisamente Srila Prabhupada siempre dijo, ¿no? Hay mujeres que son muy inteligentes. Yo misma les estaba haciendo la referencia que es como si ahorita dijéramos que hasta los niños pueden hacer cierta actividad, ¿no? Es como cuando yo les quiero vender un celular y yo les puedo decir, uy, hasta los niños lo pueden manejar. Y pues aquí sí les puedo decir, habemos gente que ya estamos un poquito grandes que no sabemos manejar bien el celular. Pero por ejemplo, aquí tenemos al Prabhu Nitai Gaur. Él maneja el celular y los programas impresionantemente. Entonces, el dicho, hasta los niños la pueden manejar, no quiere decir que él o que los niños no sean más tontos. O sea, esa es la apreciación que tenemos actualmente, ¿no? Un niño, no, pues un niño tiene que saber menos que un adulto, pero tampoco es realidad. En esta situación, o sea, tenemos niños en conciencia de Krishna que hacen más servicio que otras personas. Nosotros tenemos ahí niños puyaris, que, pues, ¿qué tienen? ¿Qué edad tienen las niñas? Madre Meenakshi, no sé, 6, 7 años. Gaurangi, que edad tiene 10, 11 años. Y pues ya son niños puyaris de años. O sea, disculpen, pero yo fui puyari como a los 27, 28 años, ¿no? Entonces, pues imagínense, o sea, esta parte de que las mujeres son poco inteligentes, no. O bueno, que estemos en el grupo de los poco inteligentes es para que los que se sienten bien inteligentes, pues se puedan creer
que sí le van a entender más. Ujú. Pero ahí también nos está diciendo todos. Por eso es que nos está diciendo ahí tanto Krishna como Vyasadeva. Esto lo publicó y lo hicieron para que todos lo pudiéramos entender. Todos. Ajá, todos. Así que por eso yo les decía, no se apuren. De todos modos, ninguno de ustedes pertenece a esta parte de poco inteligentes. Acuérdense, hoy son doctores de la verdad, de la ciencia, de conciencia de Krishna, porque están en un grupo donde estamos leyendo el Srimad Bhagavatam. Bueno, pues ya se me fue el tiempo. ¿Hay alguna otra, algún otro, alguna pregunta o alguna otra cosa que nos puedan ustedes, que me quieran decir? Porque pues nos tocaba todavía estamos en Kartik, entonces todavía teníamos que haber leído Mudar hasta acá. Damodarastaka, pero pues ya son las 7. Entonces, creo que los voy a dejar trabajar. Por favor, lean ustedes su Damodarastaka en casa, en sánscrito, practiquen su sánscrito y luego en español. Y bueno, la verdad es que todavía el próximo domingo nos toca todavía prender velita. Entonces, ustedes prendan sus velitas ahí todos los días y por favor, pues sigan haciendo kartik. Y entonces, pues bueno, pues los dejo, no sé, ¿hay alguna otra situación? Bueno, yo iba a comentar algo sobre mí, Maharani. Sí. Ahorita que estaba hablando sobre los dos nacimientos, estuve pensando en haciendo memoria sobre mi familia y la verdad es que antes de mi mamá, la verdad es que no hubo alguien que se metiera este, más a fondo en esto de las religiones. Por ejemplo, pues mi abuela, a pesar de que era este, muy fanática religiosa, igual que mis tías, este, Ujú. pues nunca se volvieron monjas ni nada de eso. Fue mi mamá que empezó a meterse al esoterismo e iba al templo de Tiburcio Montiel, y también iba con los bajáis, y estuvo estudiando un montón de cosas, y pues fue finalmente la que me introdujo en todo esto. Sí, Prabhu. Esa es una realidad porque, bueno, en México, pues la religión que más devotos tiene, pues es el catolicismo. Y Ujú. pues en el catolicismo ni los sacerdotes ni las monjas pueden tener hijos. Así que, pues no. No como Por budistas. eso yo les decía, aquí en México es muy difícil que tengamos un pasado religioso de servicio directo para con Krishna, ¿no? Para con Dios. Pero, pues todavía en las iglesias les dan pues un poquito de chance, ¿no? eh, Todavía pueden ser acólitos, pueden estar en la pastoral y pueden ser misioneros. Y pues así se van haciendo los servicios. Yo vengo también de una familia de religión católica y yo lo he dicho ampliamente, ¿no? Que soy una mejor católica desde que me volví Vaishnava, porque pues aquí tengo la verdad, ¿no? Aquí he aprendido muchísimo más de Dios que en la religión católica. Entonces, de todos modos, pues por eso ustedes son iniciados y por eso, pues muchos de ustedes tienen su segunda iniciación. Felicidades. Bueno, pues yo creo que le dejamos, ya podemos cerrar, por favor. Ya es tarde, así que todos hacer nuestro servicio. Bueno, pues gracias
y nos vemos mañana en la clase de lectura del Srimad Bhagavatam.